comenzamos la segunda parte de lo que es el ciclo 10x10. Hemos tenido una primera parte que ha sido realmente muy exitosa, porque voy a insistir un poco en dos ideas vertebradoras de este ciclo, que por un lado es la de comunicar una idea democrática de la cultura. La democratización no es simplemente una exposición de principios, sino una actuación. Y esa actuación significa, el punto de arranque de esa actuación es la descentralización. No podemos hablar de democracia mientras tengamos focos de centralización y de acaparamiento de lo que es la acción cultural y la acción política incluso, si no nos abrimos. Y aquellos que son los centros donde se desarrolla la cultura, donde se desarrollan los principales actos culturales, son los primeros que deben dar el paso y compartir, no extender como ciertas políticas culturales que se desarrollan, las políticas de extensión. No creo en ellas, yo creo en las políticas de participación. Dentro de ese marco, la política de participación de la Casa de la Cultura, y en concreto del área de literatura, es abrir el campo y movernos nosotros hacia la periferia, que en este caso son las poblaciones próximas a Río Cuarto. Por eso, en la elección de 10 escritores y poetas de primer nivel de la provincia de Córdoba, los traemos en este caso a Coronel Moldes, pero también hemos ido a San Basilio, a General Cabrera, y iremos a Elena y a San Pacho. ¿Por qué lo hacemos? Porque de ese modo todos se sienten partícipes, pero en esa participación no es únicamente de Río Cuarto hacia en este caso 5 poblaciones, sino que lo que pretendemos es que cada una de esas 5 poblaciones hagan, si no lo mismo, casi lo mismo con las poblaciones vecinas, para ir haciendo de esto como una explosión nuclear. Cada núcleo genera otros núcleos y otros núcleos para que la literatura, la imaginación, lo que es la acción cultural en sí misma, tenga una reproducción y se extienda, porque la cultura es el origen de la palabra cultura, sabemos que es el cultivo, y en este sentido prolongamos ese cultivo hacia las demás poblaciones y nos sentimos realmente partícipes. El otro punto vertebrador es la lectura. Este ciclo es una reivindicación de la lectura. La reivindicación de la lectura lo es, no simplemente por decir me gusta leer, leo y tal. No, el acto de lectura es un acto de emancipación. El momento en que cada uno de los individuos se emancipa, es independiente de lo que es el contexto. Se siente libre leyendo porque puede imaginar, puede sentir, puede vivir otras historias, otras vidas. Bien, si es capaz de sentir todo eso en la lectura, también será capaz de ser emancipado en su propio pensamiento en la vida cotidiana, y debe pensar que cada uno de nosotros somos seres emancipados y libres y capaces de depositar la confianza, el voto o lo que sea en aquellos partidos o aquellos gobernantes, aquellos políticos que consideren por sí mismos emancipados también, capaces de responder a los deseos que tenemos cada uno, independientemente de los eslóganes que pueden llevar cada uno de los partidos o cada uno de los políticos. Debemos pensar por sí mismos, y en esa independencia debe ser el camino que debemos seguir para que el país siga adelante
logre metas que durante muchos años, casi diría yo que desde la independencia, vienen siendo postergadas, porque existe un gran divorcio hasta el día de hoy entre lo que es la comunidad, lo que es la población, lo que son los ciudadanos, de las instituciones del Estado. Entonces, nosotros debemos pensar que nosotros somos el Estado, no dejar en manos de cualquiera aquello que nosotros queremos ser. Esta es la idea del ciclo y esta es la idea de lo que concebimos como cultura desde la Casa de la Cultura. Ahora bien, cada uno de los cuentos y poemas que hemos elegido tiene también este sentido. En este caso, el cuento En el bosque de Ryonosuke Akutagawa, ya sé que es difícil pronunciarlo, pero mientras ustedes sepan el cuento, sepan lo que significa este cuento, que es un cuento, bueno, lo desarrollará mucho mejor que yo el profesor Gacera, y lo digo casi con deje italiano para... verán que se trata de un cuento que gira alrededor de la justicia, de la naturaleza de la justicia, pero también de las dificultades para administrar la justicia. El profesor Carlos Gacera es un profesor, escritor, que en esta ocasión nos dará una clase magistral de ese cuento, pero no lo hará como especialista, como dije al principio, sino como lector sensible. Y con él los dejo. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, buenas noches. En primer lugar, gracias Antonio por la presentación y también por la invitación en tu nombre de la Casa de la Cultura de Río Cuarto, de la provincia de Córdoba. Compartir también un agradecimiento con la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Coronel Moldes, con todos ustedes esta noche. Es realmente un gusto poder estar aquí tomando este desafío, porque en realidad me gustaría borrar un poco la figura de profesor, aunque de última a uno le va a salir siempre esto de ser profesor, pero porque, bueno, de hecho uno se gana la vida con eso, así que no queda otra que aceptar que... Pero vamos a tratar de no dar una clase o tratar de hacer más bien una cosa más provocadora de esta gratuidad de la lectura de la que hablaba recién Antonio en la presentación. Y digo, y menos que menos como especialista, porque con un autor al cual incluso nos cuesta nombrar, digamos, ¿no? Porque su nombre y su apellido son, digamos, demasiado extraños y difíciles de pronunciar. Tal es así que he estado tratando de practicar el nombre, digamos, ¿no? Akutagawa, y si no lo leo no lo puedo pronunciar. Y lo del nombre solo Antonio lo pronuncia de corrido y de memoria. Pero bueno, un poco la idea, decía, era tratar de conversar sobre ustedes desde un lugar no de especialista, porque en realidad yo soy profesor de literatura argentina en la universidad, con lo cual no estoy imbuido en la tradición de la literatura japonesa, la dificultad que supone leer una traducción, como dicen los traductores que saben, traducir es traicionar, y no sabemos cuán traicionados estamos en la versión que leemos por el traductor en este cuento, con lo cual nos tenemos que hacer varios pactos para ponernos de acuerdo, ¿no? Para poder penetrar sobre el sentido que este texto nos propone. Todo relato, digamos, todo texto que cuenta una historia supone antes que nada la construcción por parte del lector de una maquinaria que pueda desmontar aquello que el autor ha montado para que nosotros lo leamos, ¿no?
Este es el primer pacto al cual tenemos que tener claro, de que esta maquinaria, cada uno de nosotros la va a desmontar desde un lugar de su enciclopedia, de su biblioteca, de aquello que tiene cada uno como parte de su cultura, porta como parte de su cultura, y solo vamos a poder desmontarla a partir de ese saber que tenemos. Cada uno de los que estamos en esta sala porta una biblioteca, porta una enciclopedia que no se parece en nada al que tenemos al lado. Por lo tanto, cualquiera de nuestras lecturas es válida. No hay una lectura que valide absolutamente el sentido de lo que este señor quiso decir en este cuento. Digo, partiendo del montaje de esta maquinaria, a mí se me ocurría que lo que podría compartir esta noche con ustedes es cómo monto yo mi maquinaria para leer este cuento, que me ayuda a desmontar lo que el autor puso en este cuento, ¿no? Este va a ser el pacto inicial, digamos, ¿no? Para eso habría que imaginar, como todo lector, y por lo menos con un lector que participa de dos conceptos fundamentales. Nadie escribe solo, no existe el cuarto en la Torre de Marfil donde uno se abstrae y puede leer, ni nadie lee solo. Cada uno lee en el contexto de su generación, en el contexto de su cultura, en el contexto de su lengua, en la patria de su lengua, digamos. Por lo tanto, nosotros estamos leyendo este cuento sometidos a esos pactos y a esas presiones y a esas determinaciones de algún modo, ¿no? Es decir, el no leer japonés es una determinación, lo tenemos que leer en traducción, y leerlo en el 2014 supone un contexto de lectura que no es el mismo que el que puede haber hecho, por ejemplo, Kurosawa cuando hizo una película sobre este cuento, digamos, ¿no? Ni siquiera los contemporáneos de Akutagawa. Con lo cual, este montaje que nosotros vamos a producir, desmontaje que vamos a producir nosotros esta noche, parte de algunos límites y de algunas también potencialidades. Lo que vamos a tratar entonces es tratar de transmitir que en la experiencia de la lectura, en la construcción de esa lectura que hacemos social y colectiva, efectivamente la literatura, en este caso el cuento en el bosque, propone una serie de hipótesis, me propone una serie de hipótesis para poder entender de qué habla. En estos primeros, digamos, para imaginar círculos, cómo aproximarnos, siempre pienso que un texto es como una cebolla, digamos, ¿no? Es decir, vieron que uno sabe que la cebolla no tiene un centro sólido ni conciso, digamos, son capas que uno va desmontando, y en ese desmontar las capas, cuando llega al centro no hay nada, digamos, ¿no? Es decir, y el pacto es desmontar esas capas de la cebolla. Pensemos entonces en esas capas y vamos a tratar de ir en un juego desde la afuera hacia la adentro, y también desde la adentro resignificando la cebolla. Y digo esto de la cebolla porque la cebolla es efectivamente una experiencia interesante porque nos hace llorar, digamos, ¿no? Digo, por lo menos en un proceso químico, digamos, ¿no? Y acá, reivindicando la idea de las capas y del proceso de lectura, me gustaría ubicar algunos datos que son significativos para mí, ¿no? Este autor, digamos, Akutagawa, nace en 1892, muere en 1927. En realidad, cuando hablamos de un autor japonés, hay un tono que se repite siempre, que es que se suicida, digamos. Parece que la genialidad del escritor japonés es terminar en el suicidio, digamos. Bueno, este confirma esa regla. En realidad vive muy pocos años, como ustedes se darán cuenta, 30 y pico de años, y sin embargo logra hacer una importante obra literaria en una cultura atravesada por una vastísima tradición, y sobre todo una tradición
en la cual a él le toca vivir, que es el momento de la apertura. Ustedes saben que Japón estuvo durante 150 años cerrado al contacto con otras culturas. Con lo cual, digo, imaginemos, nuestro país tiene 200 años, imaginemos que desde allá, desde el Cabildo a esta época, la Argentina no hubiera tenido contacto ni con los paraguayos, ni con los uruguayos, ni con nadie, ¿no? Es decir, cerrados en una hermeticidad y en una cultura autosustentable en todos los sentidos, digamos, ¿no? Desde sus castas hasta su propia economía, porque digo, la necesidad del contacto con los otros, nosotros lo sabemos, ha sido una de las razones del hombre, digo, ¿no? Es decir, el contacto con el otro. Con lo cual, la apertura en este momento, en el momento en que nace Akutagawa, es el momento de la apertura de Japón, es el momento de la salida hacia el contacto hacia afuera, y este escritor toma como profesión algo muy interesante para el escritor moderno, que es el trabajo de periodista. El trabajo de periodista que lo lleva a recorrer China, lo lleva a recorrer Asia, la India, y conocer en su mundo lo que era el mundo para ellos, digo, ¿no? Yo creo que, digamos, siempre partimos los occidentales de la idea de la extrañeza que produce en nosotros la cultura occidental, el otro, ¿no? Sí, de hecho, Occidente es un invento digamos, Occidente es un invento occidental que se hizo sobre la base de la oposición de Oriente, digamos. Nosotros inventamos Oriente para podernos reconocer como occidentales. En este contexto, digamos, lo que pasa con la cultura japonesa y con los ensayos y la escritura periodística de Akutagawa, tiene que ver con eso, con poder relatar, narrar lo que descubre en su prosa periodística para los ojos de los japoneses. Que además era una cultura letrada pequeña, es decir, minúscula, en una sociedad de castas donde los que leían eran pocos, con lo cual la importancia del relato oral es fundamental para culturas de este tipo, digamos, ¿no? Con lo cual este dato es fundamental retenerlo en el contexto de producción del relato. Según dice la crítica, este relato se habría estado escribiendo muy poco tiempo antes de morir, entre 1921 y 1922, una fecha que también me interesa retener porque en Occidente está pasando algo muy importante en el ámbito de la literatura que no se verifica ni se replica en Oriente, digamos, y menos en Japón o China, donde la organización de lo escrito tiene que ver vitalmente con el Estado y la política, digamos, ¿no? Mucho más que lo que ocurre en Occidente. Este relato escrito entre 1921 y 22, para mí tiene un eje de lectura, una clave de lectura, que es lo que articula todo el relato, que es el pasaje de la modernización que digamos, se produce entre la cultura oral y la cultura escrita. Lo que está ocurriendo en Japón en ese momento es que después de la apertura lo que llega básicamente es este proceso de invasión, digamos, ¿no? Este proceso de invasión cultural, sobre todo de manos de la cultura occidental, no de las culturas vecinas, sí de la cultura occidental. Por esa fascinación que los occidentales vamos a empezar a tener rápidamente por estas culturas tan extrañas, tan distantes, ¿no? El relato, entonces, para mí se articula en un momento de bisagra. ¿Qué es una bisagra? En el mismo relato está el dispositivo de relojería que tiene el relato, tiene que ver con la articulación de ese momento, del contexto de recepción de ese texto en el Japón, que es este pasaje de lo oral a lo escrito, digamos, ¿no? Este pasaje de lo oral a lo escrito.
En realidad yo no soy un japonista ni nada por el estilo para imaginar cómo fue ese contexto de pasaje de la cultura agrícola, digamos, digamos, fundamentalmente basada en las castas de Japón. Acá hay un samurái, sabemos que el asesinado es un samurái, digamos, con lo cual sabemos que se trata de tocar algo semisagrado, pero es algo semisagrado en relación a la vida terrenal y es semisagrado en relación a una cultura que está en proceso de extinción, digamos, ¿no? Que tiene que ver con esto de la organización feudal que vive Japón en este proceso de encierro, y que el mismo título, En el bosque, nos remite, o me remite a mí, a la maquinaria de cómo leer este cuento, a lo opuesto al bosque, que es la ciudad, digamos, ¿no? Es decir, el bosque tiene un antagonismo con aquello que es el hábitat del hombre en sociabilidad. De hecho, el bosque y el crimen ocurre en un lugar al lado de la carretera, al lado del camino, en el lugar lateral a ese espacio que comunica las comunidades de esa sociedad. Digo, y esto del bosque también me remite en mi cultura occidental, sin lugar a dudas, a Dante Alighieri. Digo, a Dante Alighieri, que comienza justamente la Divina Comedia, uno de los libros fundantes de la cultura occidental, que dice a la mitad del camino de la vida se encuentra perdido en el bosque, digamos, ¿no? Es decir, en la selva, él dice en la selva oscura, digamos. O selva y bosque, digamos, son como sinónimos en este espacio, que tiene que ver con la densidad y la oscuridad, ¿no? Hay el espacio del bosque, aparentemente no, realmente en este relato está planteado como un lugar de la oscuridad, como un lugar de lo cerrado, digamos, no de lo abierto. Lo abierto está ocurriendo en el camino. La sociedad se abre a partir de la comunicación que produce la apertura de los caminos de comunicación. Todo el proceso de la modernización en Occidente se hizo sobre la base de la apertura de los caminos. Cuando dice todos los caminos conducen a Roma, era que Roma justamente se había convertido en el centro del mundo gracias a su estructura de carreteras. Y eso se va a repetir en el capitalismo con Francia y Colbert armando todos los caminos conducen a París. Digamos, a partir de una estructura radial que hoy, para quien viaje a Europa, se ve reproducido en los trenes, digamos, todos los trenes unen a las grandes ciudades y eso es no una cosa de ahora, viene de los romanos y de la construcción de la modernidad que empieza a mediados del siglo XVI. Con lo cual, este proceso de remitirnos a una dicotomía entre la cultura de lo cerrado, tradicional, frente a lo moderno como abierto, es una de las claves de cómo se articula el relato a partir de lo que va ocurriendo. Entonces, conviven en el relato, a mi criterio, una serie de puntos, ¿no? de cómo se articula los sucesos, ¿no? Es decir, cómo se articulan los sucesos. En el contexto del cuento de 1921-22, es muy interesante porque la articulación en ese mismo momento en Occidente está ocurriendo lo que nosotros conocemos en la literatura como el proceso de la vanguardia. La ruptura definitiva con la literatura del pasado, con el romanticismo, con eso que tenía que ver con la cultura tradicional, e irrumpe básicamente la ciudad. Recordemos, por ejemplo, en esta misma época, Borges está introduciendo en la Argentina el ultraísmo, muy poquito tiempo, un año antes de que se suicide este escritor. Art inaugura la literatura argentina con El juguete rabioso, en la literatura argentina, la literatura urbana, y ya lo habían hecho en Francia, por supuesto, otros escritores como Dumas, como Flaubert, y por supuesto en Estados Unidos con Los crímenes de la calle Morgue, Allan Poe, digamos, ¿no? Pongo esto porque esta es la tradición desde donde uno puede leer
lo que este escritor japonés está tratando también de representar de algún modo, sin la petulancia de la idea de vanguardia que abruma la literatura de Occidente. Digamos, aquí hay todavía un cuidadoso desmontar, en esta metáfora del bosque, desmontar esa vida de lo tradicional con la modernidad. Hay datos muy asombrosos de la modernidad, porque este relato, si uno empieza con el crimen, se da cuenta que hay un acercamiento al género policial, digamos. Después vamos a ver que el relato, a medida que avanza, tiene poco que ver con el cuento tradicional policial, pero sí hay un proceso de intriga. Es decir, hay un samurái muerto y hay alguien que investiga este crimen, digamos, ¿no? Este crimen que en la literatura policial nosotros tenemos dos formas. Una es el desarrollo de la intriga a partir de alguien que investiga sin las pruebas, sino a través de una lógica deductivista, y la del detective que va al campo, al terreno, y se involucra, y es el nacimiento de la novela policial negra, que por supuesto ocurre mucho más adelante en la cultura occidental. Aquí aparece sorpresivamente la imagen de un interrogador que es el que articula la recepción. Y también hay una cosa muy interesante que me llamó mucho la atención, una gradación que va de los primeros 4 que intervienen, hacen 4 declaraciones, después vienen 2 confesiones y después hay una versión final. Sumados son las voces que intervienen, son 7, digamos, un número que no nos debe pasar tampoco desapercibido. El 7 es un número clave en la articulación de la literatura. Son un número que, como dicen los cabalistas, en todas las religiones el 7 es un número que se repite, en tanto que es lo que une el espacio de lo físico, de la Tierra, los 4 puntos cardinales, con la idea de la elevación o la tercera dimensión del 3 como la Trinidad. De hecho, por ejemplo, en la cultura judeo-cristiana, la Trinidad tiene un valor importante. Y toda la Divina Comedia, por ejemplo, está articulada sobre ese número 7, digamos, ¿no? Son 7 los pecados capitales, son 7, digamos, los círculos más profundos del infierno, etc. Digo, esta idea es muy interesante también porque tiene una gradación que, al revés de la cultura occidental, la gradación se hace de lo más bajo a lo más alto, pero invertido, digamos, ¿no? Digo, en la primera declaración la hace un obrero, es decir, alguien que pertenece a la clase obrera, no particularmente es un leñador, pero es alguien que pertenece al sector social más bajo. Luego aparece un clérigo o alguien que representa al poder clerical. Luego está la ley civil, el policía, digamos, que es el que descubre o es el que toma contacto con el supuesto asesino. Y después, por supuesto, algo que en la cultura oriental es muy importante, que es la ancianidad. La última declaración la realiza una anciana, que es la que porta una sabiduría. Es decir, a diferencia de lo que pasa en la cultura occidental, en Oriente los hijos son los que reivindican y modifican el nombre del padre, el nombre de los ancestros. Es decir, y no los padres, como en Occidente, que le damos el nombre al hijo, digamos, ¿no? A la descendencia. Este proceso inverso tiene una gran significación, porque la autoridad de la ancianidad, del saber de la ancianidad, es uno de los valores más importantes en las declaraciones. Esa gradación dentro de las declaraciones tiene un valor que produce un primer corte en el relato, en esta dicotomía entre lo tradicional y lo moderno. Es muy interesante porque en estas declaraciones hay una ausencia de narrador. Como si acá
me permito hacer un paréntesis para pensar la diferencia entre el narrador y el novelista, digamos, ¿no? El novelista es la categoría moderna del narrador, pero Walter Benjamin insiste sobre la noción del narrador, diciendo que quién era el narrador en la comunidad antigua. Era el que organizaba alrededor de un círculo, alrededor de un fuego, el que traía la palabra de lo que había visto fuera de esa comunidad. Era el que traía la noticia a esa comunidad, lo que sus ojos había visto, digamos. Este narrador desaparece, dice Benjamin, con el relato moderno, con la aparición del novelista. ¿Por qué? Porque el novelista ya no necesita ir afuera de la aldea a conocer lo que pasa para venir a contar, sino que el narrador imagina, utiliza la imaginación. Y esa imaginación introduce un elemento que es la verosimilitud y no la verdad. Lo que está en juego es lo que parece real, lo que parece verdadero, pero que no necesariamente la comunidad acepta como verdadero. Tal es así el impacto de este cambio de la figura del el que escucha al que lee, que es que en nuestra actualidad ya el narrador desapareció. Es decir, hoy, digamos, el narrador oral, aquel que venía y contaba. Nosotros en la literatura argentina tenemos en la gauchesca el género fundamental de esa tradición de la narración, de lo mnemotécnico, pasa a la figura del novelista, que es el que imagina. Y acá es muy interesante porque esa gradación está cedida, digamos. Aquí hay un relato oral, las declaraciones son declaraciones orales puestas a consideración de quien supuestamente está interrogando, está construyendo, digamos, reconstruyendo el origen de este asesinato, y busca, a través de ese relato, desentrañar el crimen, a través de esos relatos. Obviamente que en el plano de esa narración, para Occidente es clave esta diferencia entre el narrador y el novelista. Tal es así que una de las cosas que dice Borges siempre es que él no escribe ninguna novela, porque Borges veía en la novela una ausencia de la narración. Él decía que la novela se alejaba de la oralidad, ¿no? Hay una anécdota muy interesante que cuenta siempre Piglia sobre Borges, que es que entender a Borges en esta línea de cómo narra Borges es siempre a través de los ojos de los terceros, es decir, nunca es de manera directa. Borges cuenta, hay una historia, digamos, donde él está tomando una ginebra en un almacén, de los almacenes de la esquina Rosada, está tomando una ginebra, apoyado en la barra, y de pronto atrás de él 2 cuchilleros se baten en un duelo. Digamos, todo el espacio de la pulpería está tensionada por ese duelo, y el narrador nunca se da vuelta, nunca mira lo que pasa, siempre mira para otro lado. De pronto se acerca el final, el desarrollo, uno de los duelistas muere, se arma un gran... Está narrando el duelo de Martín Fierro, digamos, ¿no? Está narrando ese modelo de duelo. Se acerca alguien a la barra a conversar con el narrador y entonces el narrador le dice, bueno, contame. O sea, ha decidido confiar en que alguien le cuente en lugar de mirar lo que ocurría. Digamos, si uno entiende este procedimiento, entiende toda la narrativa de Borges, o por lo menos toda la cuentística de Borges. Está claramente condensada en esta anécdota, digamos. En esta anécdota que en realidad parece ser uno de los procedimientos de los narradores, digamos, ¿no? Es decir, aquí hay alguien que no va a buscar cómo fue el crimen o cómo se hizo el crimen, sino que está escuchando las declaraciones de un leñador, de un sacerdote, de un policía y por supuesto de un anciano. Luego vienen las confesiones, y ahí es muy interesante porque el relato pierde
la certeza de la narración. Es como que entra la novela a jugar acá. En las confesiones, y no casualmente, uno de los principales géneros que funda la novelística ha sido la confesión, digamos, la confesión que el narrador pone en la primera persona. Empiezan las confesiones y lo que vemos es que las dos confesiones tienen fragantes coincidencias, pero también fragantes contradicciones, digamos, ¿no? Y entonces es interesante porque ahí se ha borrado la imagen de quien está averiguando y es el que confiesa, busca de algún modo distraer, diciendo lo mismo que lo que va a decir el otro, pero llevándonos a consecuencias y a conclusiones totalmente diferentes. Por último, el relato nos plantea, como en una especie de gradación máxima de este pasaje de lo oral a lo escrito, a un elemento de la absoluta narración tradicional, que es el elemento externo que aparece aquí y fantástico, que es que un medium, es decir, lo que sería, digamos, un espiritista, interviene para darle voz al asesinado, digamos, con lo cual se completa el cuadro del relato, digamos, ¿no? Y por supuesto, esto ya no es ni una declaración, ni es una confesión, es una versión, es la versión de la víctima, digamos, ¿no? Entonces acá empieza lo que decía de algún modo a ponerse en juego, es la certeza, se empieza o se disuelve cualquier certeza. Y lo más interesante es que esta certeza tiene que ver con la resolución de este crimen. Un elemento moderno de este cuento que también me parece sumamente interesante señalar aquí es que la polifonía, esto que tiene que ver con otro de los elementos de la modernidad en el relato, digamos, ¿no? Acá aparece un modelo coral, digamos, de voces que arman un cuadro polifónico en donde la palabra que utilizan cada uno de ellos, tanto los que hacen las declaraciones como la confesión de los involucrados, víctimas, en este caso uno que parece supuesta víctima, que termina siendo el trofeo del victimario, pero que a su vez también el victimario se propone como una especie de víctima, porque dice, yo lo único que hago es ejecutar como un mandato que viene de arriba y después termino reconociendo que soy el asesino. Yo no tengo problema en reconocer eso, dice, que yo lo maté. De hecho, es lo primero que dice el asesino. El problema es la versión sobre por qué yo la mato, ¿no? Es decir, ella me dijo que no iba a soportar vivir más con este hombre porque yo la había poseído. Entonces ella me lo pide a mí que yo lo mate, digamos, ¿no? Y por supuesto la versión de la víctima que busca salvar no su honor, que sería lo más importante, sino que busca salvar el verdadero móvil por el cual se cometió este crimen. Digo, decía esto de la polifonía porque es muy interesante, porque, digamos, produce un efecto de absoluta tensión en el relato interno sobre el saber y el supuesto saber. Lo que está en juego acá es el saber. Digo, no hay ley sin saber, digo, no hay posibilidad de conocimiento sin ley también. Digo, una de las leyes del conocimiento es que dictamos leyes, ¿no? O sea, digo, la ley de la gravedad es, si yo suelto esto se va a caer, es una ley, en ese principio de ley también se basa la ley de la coerción y la cohesión social, digamos. Este saber, digamos, es lo que tiene para mí una tremenda actualidad en el relato, digo, o una universalidad, para no decir actualidad,
digamos, va a ser universal este relato siempre, porque este es un elemento del componente esencial de la humanidad. El hombre no puede vivir sin ley, sea en el sistema que sea, tiene que tener una ley y una regla de juego. Y esto es lo que está aquí hackeado, digamos, o lo que por lo menos se pone en jaque. Y esto es también lo que me parece interesante, que nos permite a nosotros pensar que este relato sí puede ser considerado un relato policial en algunos aspectos, pero también un relato fantástico, porque esto que hable la víctima y dé definitivamente su versión es lo que termina produciendo un desconcierto sobre la anécdota, digamos, ¿no? Y además, fíjense, dice versión narrada según un medium, digamos, ¿no? Sí, y usa la palabra narrada por el medium, digamos. Con lo cual, ahí el medium en realidad es un traductor. Este traductor nos va a traicionar, seguramente. Digo, todo traductor es un traidor, por lo tanto nos va a traicionar en la versión. Con lo cual también es bastante coherente con el remate, en donde se asume por primera vez el borramiento del saber definitivo en esto que es lo que decía Antonio, anticipándolo, la administración de la justicia. Lo que está en crisis acá es que para administrar justicia debe haber saber, y si no hay saber no hay administración de justicia, no hay posibilidad de que algo sea claro, digamos. Y por lo tanto, este otro elemento entre la claridad y la oscuridad que planteábamos desde el título del bosque y la oscuridad de la vida, del saber, tiene un remate en el momento en que asume la palabra el narrador. Dice, en ese momento alguien se acercó a mí con pasos cautelosos, traté de ver quién era, pero la oscuridad me lo impidió. Alguien que no pude ver. Una mano invisible quitó suavemente el arma hundida en mi pecho, al tiempo que otro coágulo me volvía a llenar la boca y de nuevo me hundí en el oscuro espacio por última vez para siempre. Con lo cual, lo que termina resignificando este último párrafo, que es que esta víctima es quien está narrando la historia, digamos. Es el muerto, digamos, que se lleva en ese no ver, en esa oscuridad, la imposibilidad de completar la administración de la justicia, o es el que termina impidiendo definitivamente que alguien pueda decir quién o por qué, más allá de la declaración, terminó hundiendo ese puñal, digamos, ¿no? Esa katana, digamos, en su cuerpo. Una última cosa que me parece interesante respecto a esto, digo, de algún modo la pervivencia de algunos elementos del relato moderno y algunos elementos del relato tradicional que están en tensión a través de estas voces polifónicas que van articulando. Me gustaría cerrarlo con una lectura interesante que propone Ricardo Piglia respecto a los cuentos, digamos, ¿no? O más para ser concreto, para que es válido para toda narración moderna. Quizás ya lo conozcan, pero no viene mal repetir esto. Dice, en uno de sus cuadernos de notas, Chejos registra esta anécdota. Un hombre en Montecarlo va al casino, gana 1 millón, vuelve a su casa, se suicida. La forma clásica del cuento está condensada en el núcleo de este relato futuro y no escrito. Contra lo previsible y convencional, jugar, perder, suicidarse, en este relato el ganador es el que se suicida. Dice, entonces la intriga se plantea como una paradoja. La anécdota tiende a desvincular la historia del juego y la historia del suicidio. No hay relación directa. Esa escisión es clave para definir el carácter doble de la forma del cuento. Primera tesis, un cuento siempre cuenta 2 historias.
El cuento clásico, como lo hace Poe, Quiroga, narra en primer plano la historia 1, el relato del juego, y construye en secreto la historia 2, el relato del suicidio. El arte del cuentista consiste en saber cifrar la historia 2, la del suicidio, en los intersticios de la historia 1. Un relato visible esconde un relato secreto, narrado de un modo elíptico y fragmentario. El efecto de sorpresa se produce cuando el final de la historia secreta aparece a la superficie. Y entonces aquí Piglia monta la idea del iceberg. Digamos, siempre lo que leemos es una punta, que está en la superficie, que es lo que el narrador, el autor, nos permite ver. Pero la verdadera historia está por debajo de la línea del agua. Ver por debajo de la línea del agua es lo que uno intenta hacer cuando lee todo el tiempo. Gracias.